Hola a todos y bienvenidos a el webinario de Sunvine, el futuro de Network Optimization. Este seminario o este webinar podríamos haberlo llamado directamente cómo tomar mejores decisiones con la información adecuada, así que para ahorrar dinero y mejorar la optimización de las redes. Así que vamos a empezar directamente con este webinario y espero que os guste. Antes de entrar en lo que Sunvine hace y el problema que vamos a tratar hoy, me gustaría primero brevemente hablar de lo que estamos viendo en el mercado últimamente. Los operadores en general están gastando cada vez menos y esto lo hemos visto en los últimos 2-3 años. Los únicos que todavía están gastando dinero es sobre todo los que están terminando de completar implementaciones de 5G, pero en general lo que vemos es que los operadores OTT siguen teniendo cada vez más éxito, siguen cada vez haciendo que haya más tráfico en la red y esto pone mucha presión digamos, en los gastos de los operadores móviles y fijos en todo el mundo. Entonces, los operadores cada vez están intentando reducir más sus costes para ser profitable en la red. Y unido a todo esto tenemos la incertidumbre económica, donde tenemos inflación, los intereses siguen subiendo en todo el mundo, etc. Entonces, en general, los operadores más que nunca están cada vez teniendo más cuidado en lo que gastan y cada vez gastando menos. Entonces, esto nos lleva a pensar que los operadores más que nunca tienen que ser muy inteligentes en cómo gastan su dinero y sus inversiones en las redes. El problema fundamental al hacer esto es que tenemos estos dos componentes que chocan el uno contra el otro. Por un lado, los operadores quieren minimizar cuánta inversión hacen en la capacidad de su red. El problema es que al hacer esto impactan de forma muy negativa a la experiencia de los usuarios. Al revés también ocurre. Si intentamos incrementar la experiencia de los usuarios para competir mejor en el mercado, requiere un gasto gigantesco de los operadores. Entonces, estas dos fuerzas siempre están la una contra la otra y de esto es de lo que vamos a hablar, cómo conseguir que estas dos fuerzas no sean así. Si miramos cómo es un plan o un ciclo de optimización de las redes, todo ello empieza con generando datos y creando un plan. Luego creamos políticas alrededor de esos datos y de ese plan que hemos creado para optimizar nuestra red y luego tenemos que generar un gasto. Este gasto puede ser, por ejemplo, para añadir capacidad en la red porque no queda más remedio y la red necesita capacidad, o puede ser en soluciones que sirven para optimizar, digamos, los recursos de la red y retrasar ese gasto en inversión en la red lo más posible. El problema con este ciclo es que creemos que la información que se está utilizando hoy en día no es precisa y muchas veces no tenéis la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Por eso las políticas que se crean, aunque son efectivas en cierta manera, tienen muchos errores o se podrían optimizar mucho mejor. Eso lleva a tomar decisiones que no son óptimas a la hora de gastar inversión en la red. Vamos a ver cuáles son los triggers de estas decisiones, ¿no? Estamos hablando de estas decisiones que no son perfectas. ¿Cuáles son estas decisiones hoy en día? Las decisiones que los operadores utilizan hoy en día están basadas en, por ejemplo, el throughput o, por ejemplo, buscamos qué hacer con los heavy users, los usuarios que utilizan más tráfico durante un mes, o creamos planes en función de su cuota, ¿no? Para limitar cuánto tráfico, cuánto bandwidth los usuarios utilizan al cabo de un mes. O también creamos políticas, por ejemplo, basadas en políticas estáticas, basadas en ciertas aplicaciones o en ciertos servicios. El problema de todas estas políticas que los operadores están utilizando hoy para optimizar su red es que son muy manuales. Requieren de mucho trabajo y mucho tiempo de los operadores, porque por un lado son manuales, por otro lado requieres estar siempre analizando cuáles son los efectos de estas políticas y tienes siempre que estar reajustándolas, ¿vale? De acuerdo a los cambios de la red y de acuerdo al comportamiento que hay en la red y los planes que se introducen y cómo los usuarios utilizan esta red, estas políticas constantemente tienen que ser reajustadas. Esto es un problema para los operadores. Nosotros creemos que todavía hay capacidad en la red para hacerlo de forma mucho más óptima, pero el problema es que estas políticas hoy en día están dejando bandwidth sin utilizar y no son eficientes a la hora de
utilizar los recursos que tenemos en la red. Os voy a dar un ejemplo para que lo veamos. Por ejemplo, cuando creamos políticas alrededor de los heavy users, estos heavy users son usuarios que utilizan un volumen muy alto de tráfico durante un mes, por ejemplo. El problema es que al crear estas políticas estamos, digamos que, ajustando cuánta capacidad estos usuarios pueden utilizar al mes, porque sabemos que utilizan mucho y no queremos que utilicen tanta y estamos intentando proteger los recursos de la red. El problema es que al hacer esto no impacta directamente cuando hay congestión. Cuando la red está congestionada, tú no sabes si esos usuarios que son heavy users están utilizando la red en este momento o no, ¿sabes? Lo importante cuando haces capacidad en la red o cuando intentas optimizar los recursos de la red es qué está pasando en el momento exacto de la congestión. Estas políticas de heavy users son efectivas en el sentido de que ahorran bandwidth, pero quizá no lo ahorran en el momento que es necesario. Y atacan un poco a la experiencia de los usuarios. Si, por ejemplo, en un caso muy extremo este heavy user solamente consume este tráfico en mitad de la noche y hay capacidad de sobra en la red, ¿por qué tenemos que utilizar estas políticas que restringen su calidad de la experiencia de la red, pero no cuando importa? Cuando importa es cuando hay congestión y quizá este usuario no está haciendo nada durante la congestión. A esto me refiero cuando hablo de que los recursos no están siendo usados de la forma más óptima posible con este tipo de técnicas. Esto es debido a que muchas veces los datos que utilizamos o el entendimiento que tenemos de cómo funciona la red no es del todo preciso y vamos a entrar en detalle en ello. Así que los operadores se ven con este dilema siempre. Tienen que elegir entre la calidad de la experiencia de los usuarios o normalmente gastar de más en la red. Esto es lo más típico que suele ocurrir en los operadores de hoy en día porque, como suelo decir, en lugar de gastar o de invertir en la red cuando lo necesitan, normalmente invierten en la red por si acaso lo necesitan. Y esto hace que se gaste demasiado dinero en poner capacidad en la red cuando no es totalmente necesario. Así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer respecto a ello. Quiero traer dos ideas hoy en día. La primera idea es que lo primero que hace falta es entender qué es lo que está ocurriendo en la red, tener esa visibilidad. Y os voy a dar dos ejemplos en este caso. En este caso tenemos dos nodos. Un nodo que es un nodo residencial en el que hay tráfico como el tráfico que hay típicamente en una zona residencial. Mucho vídeo, algo de gaming y, por ejemplo, web browsing, que es mirar en la red. Por otro lado, tenemos un área de business. Y en esta área de business el tráfico que hay también es el típico de una zona de trabajo, donde hay mucho más videoconferencia, sobre todo después del COVID, mucho web browsing y otro tipo de aplicaciones. Como veis, estos dos nodos o estos dos links en la red son muy diferentes por el tráfico que tienen. Y como veis ahí, por ejemplo, el nodo de arriba puede que en un momento pico el tráfico por usuario sea de 5 megabits por segundo. Y en el de abajo el tráfico por usuario sea de 4 megabits por segundo. Utilizando tácticas normales que utilizamos hoy en día, el nodo de abajo parece que tiene peor, o sea que está mucho peor que el de arriba, porque el tráfico por usuario, el throughput por usuario es mucho más bajo. Sin embargo, lo que tenemos que fijarnos es que estas aplicaciones son diferentes y no todas estas aplicaciones requieren el mismo throughput. Es obvio que el nodo de arriba requiere de throughput mucho más que el de abajo. En el de abajo, por ejemplo, con web browsing, que es más prominente, no hace falta que el throughput sea tan alto para que la calidad de la experiencia del usuario sea buena. Igual con videoconference, ¿hace falta throughput? Sí, siempre hace falta throughput, pero no tanto como una aplicación de vídeo. Y, por ejemplo, otros KPIs como la latencia son más importantes. Entonces, vemos en este ejemplo como a pesar de que el tráfico o el throughput por usuario es más bajo en el ejemplo de abajo, la calidad de la experiencia puede ser igual, incluso mejor. A esto me refiero, aunque cuando digo que uno de los conceptos más importantes que quiero traer hoy es que el primer paso es entender exactamente qué está ocurriendo en tu red. ¿Cuándo está ocurriendo? ¿Sabes? ¿Cuándo este tráfico está siendo utilizado? Y cómo está impactando a la capacidad en tu red. La segunda idea que quiero hablar es utilizar la calidad de la experiencia como métrica para hacer capacity planning, para planear el gasto en tu red y para optimizar tu red. Si me fijo en el ejemplo que tenía anterior, el ejemplo del área de negocio,
Típicamente, como se hace capacity planning, es que se utiliza un threshold, por ejemplo, en throughput, y se dice, si este nodo no es capaz de dar, por ejemplo, digamos, 5 megabits por segundo, este nodo está considerado congestionado y tenemos que actualizarlo o poner más capacidad o utilizar técnicas de network optimization para optimizar el uso y que no haga falta invertir en él. Este tipo de thresholds para throughput, vamos a imaginar que nos dicen que necesitamos actualizar este nodo en un año, porque está a 4 megabits por segundo y nuestro threshold era de 5 megabits por segundo, entonces tenemos que invertir en él. Y esta es la forma en la que los operadores lo hacen hoy en día. Sin embargo, vamos a cambiar este paradigma y imaginad que en lugar de utilizar el throughput, utilizamos la calidad de la experiencia como métrica. Si utilizamos la calidad de la experiencia como métrica, como visteis antes, a pesar de que el throughput es más bajo, en este caso la calidad de la experiencia es igual, incluso puede ser mejor. Y esto nos va a llevar a no tener que gastar dinero en este nodo en especial, a pesar de que su throughput es más bajo de 5 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque la calidad de la experiencia es todavía suficiente debido a que el tráfico que hay durante la congestión es de cierta forma que no necesita tanto throughput y requiere más de otros KPIs. Este es el segundo concepto que quería traer, la segunda idea. Utilizar como métrica la calidad de la experiencia en lugar del throughput hace que nuestras decisiones sean mucho más eficientes a la hora de optimizar nuestra red. Incluso podemos utilizar técnicas de optimización para extender esto mucho más. Un ejemplo de esto es un cliente que, por ejemplo, tenemos en Perú, que hizo exactamente esto. Utilizó AppQoE y la calidad de la experiencia para crear políticas alrededor de ello y retrasar un gasto que tenía en su red hasta 2 años, en palabras de ellos mismos. Así que, en nuestra opinión, hay mucho más espacio del que todavía se está utilizando en la red y una forma de ser más óptimos. Nosotros creemos que si se utilizan los recursos de la red y el bandwidth de la red de forma adecuada, incluyendo utilizar la calidad de la experiencia como métrica para tomar decisiones, vamos a poder optimizar la red de una forma mucho mejor y a la vez vamos a hacer que nuestros clientes estén más contentos y reducir el churn de la red. Así que vamos a ver cómo se puede hacer esto. Sunvine está aquí para ayudaros a construir este tipo de decisiones de forma muy inteligente. Y esto es lo que Sunvine AppQoE is all about. Es el logo y lo que queremos expresar hoy en este webinar con ustedes. Sunvine quiere ayudar a los usuarios a complementar o a los operadores a complementar estas decisiones que están tomando hoy con un foco en la experiencia de las aplicaciones. Hoy en día, cómo se utiliza la red está basado digamos así. Una familia utiliza la red y utilizan básicamente muchas aplicaciones, diferentes horas del día, diferentes aplicaciones. Así es como los usuarios utilizan la red hoy en día. Sin embargo, los operadores, lo que veis es esto. Tenéis muy poca visibilidad en lo que está ocurriendo en la red. Además, los KPIs que utilizáis para tomar estas decisiones, como hemos visto antes, están basados en cosas como el throughput o la latencia, pero no tenéis esta visibilidad de las aplicaciones. Imaginad que en lugar de esto, lo que ocurre al hacer esto es que no tenemos el punto de vista del usuario. Y esto empieza a ser muy importante porque los operadores estáis tomando decisiones hoy en día sin tener en cuenta cuál es la experiencia del usuario final, solo teniendo en cuenta KPIs como el throughput y la latencia. Pero es muy difícil hacer ese mapping. Entonces, imaginad que fuéramos capaces de, por un lado, mapear estos KPIs que utilizáis hoy en día con cómo los usuarios de verdad están sintiendo esta experiencia. Imaginad que podemos clasificar todas las aplicaciones que los usuarios están utilizando. A la vez, podemos mapear todo esto con a qué hora del día están utilizando estas aplicaciones. Desde qué acceso de red, ¿no? Están utilizando en la red fija, en la red móvil, en la red fixed wireless, dónde están localizados. Incluso podemos poner
el contexto de estos usuarios. Son usuarios que son heavy users, es un usuario que está haciendo roaming, es un usuario que en este momento está sufriendo porque hay congestión en la red. Ese contexto del usuario combinado con esto nos da una visibilidad mucho mayor. Aparte de todo esto, imaginad que podemos poner el tipo de dispositivo que el usuario está utilizando en la red. Y finalmente podemos crear un score, un score de todas estas aplicaciones en función de todos estos datos. Esto nos va a llevar a de verdad entender cuál es la experiencia de los usuarios. Crear un score por usuario que depende de las aplicaciones que están utilizando, los dispositivos que están utilizando, el tipo de red que están utilizando y cuál es su experiencia real. Esto es lo que AppQE quiere transmitir. AppQE es la primera aplicación o la primera solución que en tiempo real es capaz de proporcionar la satisfacción del usuario en la red. ¿Por qué AppQE es importante? Si nos fijamos en la izquierda, los operadores, hoy en día, esto digamos son las tareas que hace un operador. Tiene que planear su red, tiene que arreglar su red, tiene que preservar la capacidad que hay en la red, o tiene que crear seguridad en la red, o soportar la red, o incluso crecer la red. Todo esto son tareas que los operadores tienen que hacer día sí, día no. AppQE lo que hace es que os da una herramienta para tomar mejores decisiones en todos estos ámbitos de la red. ¿Y cómo hace eso? Os hace eso dando información, por ejemplo, por cuál es la utilización de las aplicaciones, cómo están creciendo estas aplicaciones, cuál es el performance de estas aplicaciones. Hay aplicaciones que se están comportando de forma inesperada o muy diferente a como se esperaba. Hay congestión que vemos a través de las aplicaciones. Como veis, poner la aplicación y la experiencia de la aplicación en el centro de estas decisiones ayuda a todos estos elementos de un operador. En el webinar de hoy, espero que después de escuchar este webinar, seáis capaces de transmitir este mensaje a toda la organización o a otros compañeros de trabajo de cómo AppQE puede, de hecho, ayudar. Hoy, en el tiempo que tenemos, me voy a enfocar en dos de ellas. Me voy a enfocar en la parte de preservar la capacidad que hay en la red, es decir, Network Optimization, optimizar los recursos de la red, y cómo planear mejor los recursos de la red. Para esto, vamos a ver cómo AppQE es importante. AppQE es un score que va entre el 1 y el 5, y lo único que te dice es la experiencia del usuario final o de la aplicación que se está utilizando. El objetivo de esto es que en lugar de tener una visibilidad de vuestra red así, donde lo único que veis es el pipeline, es el tubo de la red y los KPIs tradicionales, tengáis una visión que sea más así, en la que podemos clasificar, digamos, ese pipeline, la red, en muchas aplicaciones o accesos y aplicaciones. Veis que podemos crear estos segmentos donde vamos a poder calificar la experiencia de todas estas aplicaciones y usos dependiendo del tipo de usuario, del tipo de acceso y del tipo de aplicación que hay. Esto es lo que queremos dar con AppQE. El objetivo de eso, o qué es lo que se consigue una vez que tenemos eso, es que estas dos fuerzas que eran opuestas y que empecé con el webinar al principio, ahora están mucho más alineadas. Sunvine es capaz de daros cuál es la experiencia del usuario en tiempo real. Y eso os permite tomar decisiones que son mucho mejores y más efectivas a la hora de, por ejemplo, invertir en la capacidad de la red. Esto va a conseguir que al tomar mejores decisiones o más óptimas para la red en función de esta calidad de la experiencia, estos dos objetivos que antes eran opuestos, ahora estén alineados. Y vamos a poder minimizar la inversión que hace falta hacer para la capacidad de mi red, a la vez que podemos maximizar la experiencia del usuario. Vamos a ver otra vez el ciclo de Network Optimization y cuál es la diferencia. Este era el ciclo anterior. Ahora lo que AppQE va a hacer es que os va a dar datos que no tenéis hoy en día de forma muy precisa. Esto va a permitir crear aplicaciones en función de eso, de cuál es la calidad de la experiencia del usuario. Y eso lo que va a hacer es que podemos optimizar nuestras inversiones de forma mucho más efectiva. Vamos a ver ahora el portafolio de Sunvine y cómo hace eso Sunvine. En nuestro portafolio tenemos dos partes en nuestro portafolio de Network Optimization. Uno está enfocado en lo que es Capacity Planning y el otro está enfocado en lo que es gestión de la congestión de la red.
El primero tenemos una solución que se llama Planning Insights y que no vamos a entrar en detalle en esta sesión, pero que próximamente entraremos en detalle y haremos una sesión específica para ello. En segundo lugar, y donde voy a enfocarme hoy, es en las soluciones de congestión de la red o cómo optimizar la red con los casos de uso que Sunvine puede proporcionar. Tenemos dos tipos, uno que son más estáticos y dinámicos, como Fair Usage Congestion Management o Heavy User Management o Video Streaming Management. Y por otro lado tenemos los casos de uso nuevos, más novedosos de nuestra solución, hechos desde el año pasado como TCP Optimization y Intent-Based Congestion Management. Primeramente voy a enfocarme en los de Static and Dynamic, para que veamos ejemplos y cómo funcionan y cuál es el valor que Sunvine trae en estos casos de uso. El primero es Fair Usage and Congestion Management. Este caso de uso tradicional, que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo en las redes, está basado en tomar decisiones o crear políticas en función de la hora del día, de la localización y de diferentes tiers. Y lo que Sunvine incluye en este tipo de caso de uso, que es único en el mundo, es añadir todo lo que es la clasificación de tráfico en la red, entender cuál es la experiencia de los usuarios, cuáles son las aplicaciones que están utilizando. Entonces, mapear esa información con la hora del día, la localización y el shaping que vamos a hacer en la red es exactamente lo que hace este caso de uso único en Sunvine. Un ejemplo claro de cómo se puso esto en práctica es un cliente que tenemos en Perú. Como muchos clientes, durante la pandemia el tráfico creció de forma desproporcionada y este operador lo que empezó a ver es que tenía muchos nodos congestionados y que cada vez había más clientes, digamos, quejándose y el churn creció. Nos preguntaron a Sunvine cómo podíamos ayudarles para resolver este problema y básicamente lo que hicimos es crear una política basada en aplicaciones como Zoom o Teams para limitar cuánta capacidad o cuánto bandwidth este tipo de aplicaciones utilizaban en hora pico. Esto, en palabras del operador, les ayudó de forma tremenda porque fueron capaces incluso de retrasar hasta 2 años la inversión que requerían estos nodos que estaban congestionados debido al COVID. El segundo caso de uso es Heavy User Management y este caso de uso se enfoca más en lo que es los usuarios que utilizan la mayor capacidad en la red. Estos son usuarios que a lo mejor durante un mes son capaces de consumir 100 veces más que un usuario normal. Estamos hablando de a lo mejor hasta 2 terabits al mes. El objetivo de este caso de uso es limitar que esos usuarios no utilicen tanta capacidad para proteger la calidad de la experiencia de otros usuarios y ahorrar bandwidth en la red. La parte única que Sunvine trae en este caso de uso es de nuevo AppQE, extraer la información de las aplicaciones y la experiencia del usuario. ¿Cómo podemos utilizar esa información para crear políticas que sean capaces de hacer algo con estos heavy users? Y vamos a ver un ejemplo de esto. Un ejemplo claro es un operador, de hecho en Latinoamérica también, un operador móvil que en este caso requería manejar estos usuarios para controlar cuál era el bandwidth que había en la red, pero también tenía problemas de regulación. Tenía que ajustarse a las reglas regulatorias que había en el país y no podía directamente, digamos, crear políticas a ciertos usuarios, aunque supieran quiénes eran. Por ello, de la forma en la que ayudamos es creamos políticas donde agrupábamos aplicaciones. Por ejemplo, en lugar de crear políticas basado en un usuario concreto, podemos crear políticas basado en el consumo de vídeo. Y crear esas políticas para limitar cuál es el consumo de vídeo durante ciertas horas del día. Entonces, son casos de uso que están enfocados en heavy users, en limitar el tráfico que estos usuarios que consumen en la red, pero también utilizando información sobre las aplicaciones que están utilizando, el tipo de contenido que están utilizando. ¿Para qué? Para crear estas políticas que se ajusten a los sistemas regulatorios que hay en cada país, pero a la vez protejan, digamos, la capacidad de la red y ayuden a la calidad de la experiencia de otros usuarios. El siguiente caso de uso que tenemos es Video Streaming Management. Y este caso de uso es muy interesante porque somos capaces de crear estadísticas y KPIs de estos vídeos, como por ejemplo stall times, start times, cuál es la calidad de video streaming e incluso cuál es la resolución de los vídeos en tiempo real. Esto es muy útil porque podemos crear políticas en función de esto
y evitar, por ejemplo, que alguien que está utilizando Ultra High Definition en un teléfono, en una pantalla pequeña, lo haga, por ejemplo, durante un momento de congestión o a la hora pico donde cada vez hay menos capacidad en la red. Entonces, el objetivo es utilizar este tipo de KPIs, esta información de estos vídeos, para crear políticas que nos ayuden a limitar el consumo, sobre todo cuando no tiene sentido. No tiene sentido a lo mejor utilizar Ultra High Definition en un momento en el que la red está totalmente congestionada. Ahora vamos a saltar a los casos de uso más automáticos y voy a enfocarme en el que veis a la derecha que pone Intent-Based Congestion Management. Este caso de uso es una evolución de los casos de uso más estáticos y dinámicos de los que acabamos de hablar y es la evolución de cómo optimizar y utilizar, digamos que todo el poder de AppQE en el beneficio de los operadores. Imaginad que tenéis hoy en día un problema con una aplicación. Por ejemplo, tenéis gaming en la red Fixed Wireless Access. La calidad de la experiencia que veis en esa aplicación es deficiente. Imaginad ahora que podemos utilizar thresholds diferentes por cada uno de estos segmentos que hemos creado de acuerdo a nuestro negocio. Estos thresholds es lo que nosotros llamamos intent-based, es la intención que tiene el operador. Vamos a dar la capacidad de que por cada uno de estos segmentos, por ejemplo, Fixed Wireless Access Gaming, Video o Heavy User Video, creáis dos límites. Uno, cuál es la calidad de la experiencia mínima que queréis para este tipo de aplicaciones o de este tipo de segmentos en la red. Y otra, cuál es el objetivo. Esos son los triángulos rojo y verde que veis en la pantalla. En este caso, como veis bien, a pesar de que tenemos un problema en la aplicación de Fixed Wireless Access Gaming, hay otras aplicaciones como, por ejemplo, Mobile Social o Web o Video que están en el rango adecuado, ¿vale? No han llegado al mínimo de su calidad de la experiencia, tampoco han pasado por el máximo, pero hay capacidad de sobra. A esto me refería antes con que podemos utilizar los recursos de la red de forma mucho más eficiente. Podemos manejar qué recursos se está utilizando cada aplicación y ajustarlos de forma tal de que arreglamos cuál es el problema que hay en Fixed Wireless Access Gaming, manteniéndonos en esos límites que hemos predefinido para otro tipo de aplicaciones. Veis que esta flexibilidad es muy importante porque este caso de uso, además de ser automático, se ajusta, digamos, a las reglas de negocio que queréis implementar. ¿Cuál es la prioridad que tenéis en la red? ¿Qué tipo de aplicaciones queréis priorizar? ¿Cuál es la calidad de la experiencia mínima que hace falta para cada uno de ellos? Y esto se va a poder ajustar por operador. Entonces, esto es lo que es Intent-Based Congestion Management. Esta solución es automática, esta es una parte clave. Fijaros que al principio hablaba de que muchas de estas soluciones que se utilizan hoy en día o políticas que se crean para Network Optimization son manuales. Son manuales y requieren de análisis continuo y de reajustes continuos. La diferencia con este caso de uso es que es automática. Solo tienes que crear esos límites, la intención de cuál quieres que sea la calidad de la experiencia para cada uno de tus segmentos en tu red y luego el algoritmo hace el resto solo. Lo que ocurre es que detecta congestión en tiempo real y una vez que la congestión es detectada, intenta ajustar esas intenciones que hemos predefinido y balancear qué recursos cada aplicación va a recibir en función de las condiciones que hemos puesto. Esto lo hace de forma totalmente automática y es muy beneficioso y muy preciso para los operadores porque en lugar de crear políticas que ahorran bandwidth, pero, por ejemplo, perjudican la calidad de la experiencia, como hablaba al principio, ¿no? Cuando, por ejemplo, creábamos esas políticas con heavy users, esas políticas de heavy users eran efectivas, pero dañaban mucho la calidad de la experiencia en momentos de no congestión, ¿no? Estamos perjudicando la calidad de la experiencia de esos usuarios, no cuando es necesario, sino durante el mes. En este caso, esta solución, la importancia que tiene, digamos, la clave de esta solución es que es capaz de aplicar políticas en tiempo real solo cuando es necesario, cuando hay congestión. Solo donde es necesario, con los usuarios que es necesario y el ajuste de cuánto esa política tiene que restringir ciertas aplicaciones también está hecho de forma dinámica. No hace falta saberlo por adelantado. Lo ajustamos para que la intención de la calidad de la experiencia se ajuste entre esos, digamos, esos thresholds que hemos definido al principio.
¿Cuál es la innovación de Intent-Based Congestion Management? Estos elementos que os he explicado. Por un lado, la detección de congestión en tiempo real y por otro, la capacidad de crear estos segmentos en función de todas estas dimensiones. Fijaros que los segmentos pueden utilizar información como, por ejemplo, la red de acceso, puede utilizar información como, por ejemplo, el tipo de usuario, si es un heavy user, o un suffering user, o es un roaming user, el tipo de link, si es downstream o upstream, y el tipo de aplicación. Esta combinación nos permite crear lo que veis a la derecha, segmentos, donde vamos, por ejemplo, a decir, solo quiero un segmento que sea todo el vídeo, y solo utiliza esa aplicación como dimensión para crear el segmento. O podemos utilizar Heavy User Video. Esto es vídeo utilizado por usuarios heavy users. O podemos hacerlo combinando Network Access y aplicación y crear un segmento que sea Fixed Wireless Access Gaming. Así que, como veis, todas estas dimensiones pueden ser, digamos, mezcladas para crear estos segmentos. Y a partir de ahí, crear nuestra intención. Cuál es el mínimo score que queremos en la calidad de experiencia de cada una de esas aplicaciones y cuál es el objetivo. Esto nos va a permitir, digamos, que ajustar exactamente la intención de nuestro, digamos, del negocio en sí mismo con cómo vamos a optimizar la red. Y por último voy a enfocarme en la parte de planning. No voy a entrar muy en detalle en este webinar, pero quería daros 2 minutos de teaser de sobre qué va esta solución de Planning Insights. Planning Insights es nuestra solución de Capacity Planning, de planeamiento de capacidad para la red. Y como bien sabéis, estas herramientas de planeamiento de la capacidad de la red utilizan estos elementos que veis en las burbujas. Utilizan KPIs como throughput, latencia, utilizan información sobre la hora del día, la localización, tipo de usuario, etc. ¿Qué es la parte novedosa que Sandvine está trayendo a este caso de uso? Por un lado, dentro de los Network KPIs estamos añadiendo la calidad de la experiencia. Esto es un KPI nuevo. Un KPI nuevo que es mucho más complejo que simplemente throughput y que engloba todos esos KPIs que estáis utilizando hoy en día, throughput, latencia, etc. Por otro lado, somos capaces de incluir la información de la aplicación, qué tipo de aplicación se está utilizando, cuál es el contenido de las aplicaciones. Esto es muy importante, como hemos visto durante este webinario, para utilizar de forma efectiva hacer capacity planning en la red. Y por último, los usuarios. Esto no es novedoso en la red, la información del usuario, pero sí cómo Sandvine lo está utilizando. Hemos creado, digamos que unos buckets o unos buckets de cómo clasificar estos usuarios de una forma mucho más data science, donde vamos a poder clasificar a los usuarios normales de acuerdo a diferentes métricas, como por ejemplo throughput o volume o latencia, pero en lugar de decir es un heavy user o es un extremely heavy user o es un normal user, vamos a hacerlo, por ejemplo, como crear estos buckets donde un normal user, un usuario normal, es un usuario que, por ejemplo, está en la media más menos un standard deviations. Y esto puede ser, por ejemplo, en función del volumen. ¿Qué es un usuario normal? Un usuario que se encuentra en la media del consumo de volumen de tráfico en la red más menos un standard deviations. ¿Qué es un usuario, por ejemplo, heavy user? Un usuario que está en el rango de entre más 1 y más 2 standard deviations sobre la media. Pero luego tenemos extra heavy users, entre 2 y 3 standard deviations. Entonces creamos esta clasificación de usuarios más basado en data science y de una forma gaussiana para clasificar a los usuarios de una forma mucho más metódica. Y lo hacemos en función del throughput que consumen en tiempo real, por ejemplo, para tomar decisiones durante la congestión de una red, o en función del volumen para clasificar usuarios en lugar de como heavy, extra heavy, definir claramente lo que significa heavy user y cuánto de heavy es. También lo podemos hacer para roaming users, para calidad de la experiencia, etc. Entonces esta también es la parte novedosa. Ahora bien, combinando estos 3 nuevos elementos en Capacity Planning, vamos a poder tomar mucho mejores decisiones, porque vamos a ver, por ejemplo, qué nodos que están congestionados hoy respecto al throughput, que es como medimos hoy la congestión en los nodos, no están congestionados porque la calidad de la experiencia, por ejemplo, es buena. Este es un ejemplo. Y aparte de ello, vamos a poder ver qué es lo que está haciendo que nuestra capacidad sea cada vez menor, ¿no? Un nodo tiene una capacidad limitada
y el tráfico cada vez crece más, esto nos va a permitir también ver qué aplicaciones son las que están creciendo, cuánto están creciendo, cómo van a influenciar, cuándo voy a tener que invertir en mi red. Y aparte de todo esto, digamos que combinando estos tres elementos con lo que ya existe para hacer planeamiento de la cabeza de la red, vamos a crear casos de uso muy novedosos, como por ejemplo predecir cuántos heavy users vais a tener el mes que viene y dónde van a estar. Entonces, crear estas predicciones basado en Machine Learning y AI va a ser mucho más fácil con todos estos datos. Entonces, esto es solo un teaser que quería explicaros. Hablaremos mucho más en detalle en un webinar próximamente. Y como mensaje final, digamos que la automatización de la red es fundamental en la era en la que vamos a venir. Y IBCM es exactamente lo que hemos hecho con IBCM, Intent-Based Congestion Management. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, en Asia, implementó IBCM, Intent-Based Congestion Management, y consiguió reducir el bandwidth que utilizaban en la red entre un 7 y un 10%, manteniendo la misma calidad de la experiencia que había anteriormente. Entonces, fijaros el beneficio que tiene, un ahorro directo en el consumo de la red, en la capacidad de la red, sin perjudicar a la calidad de la experiencia. Esto es precisamente lo que hablaba desde el principio. En lugar de tener estas dos fuerzas que se oponen la una contra la otra, donde no invertir en la red perjudica la calidad de la experiencia, o al revés, intentar mejorar la calidad de la experiencia es muy costoso, aquí vemos que podemos hacer las dos cosas a la vez y optimizar de forma mucho mejor los recursos que tenemos en la red hoy en día. Así que Sunvine creemos que podemos ayudar a los operadores mucho en retrasar el CAPEX que tenéis que utilizar en vuestra red. Creemos que podemos mejorar mucho la calidad de la experiencia con este tipo de tecnología y estos datos, incluso reducir el OPEX. Así que lo único que os pido es que nos deis una oportunidad, contactéis con los account managers de vuestra región y podamos tener una conversación más en detalle de todas estas soluciones. Con esto, muchas gracias por atender al webinario de Sunvine, The Future of Network Optimization. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Gracias. Y muchas gracias a todos por participar en este breve webinario de Sunvine. Nos ha encantado que participéis y ahora queremos abrir el micrófono para preguntas. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, escribirla en el chat, en el Q&A chat, en la pantalla que veis a la derecha, y intentaré responder a todas las que pueda. Una pregunta que han hecho es si Sunvine puede cumplir con todos los requerimientos de GDPR. La respuesta es sí. Sunvine, con el motor de clasificación de tráfico que tenemos, podemos agrupar tipos de aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones de vídeo, en un grupo que se llama vídeo, llamamos Content Category, categoría de contenido. Podemos aplicar políticas que a la vez utilizan la clasificación de tráfico, pero no tienen que ser concretas a una aplicación o a una empresa concreta, sino que podemos agruparlas. Una cosa que, por ejemplo, es novedosa con AppQE es que ahora, en lugar de tener solamente clasificación por aplicación, tenemos clasificación por contenido. Entonces podemos agrupar cosas como, por ejemplo, en vídeo, televisión, social media, VPN, por ejemplo, a ver qué más tenemos. Comunicaciones, conferencia, cloud gaming, muchas categorías que están agrupadas por contenido, no por, digamos, el vendedor del contenido. Luego, otra cosa que es muy novedosa con AppQE es que además de por contenido, podemos hacerlo por subcategoría dentro de la propia aplicación. Una cosa que es muy interesante es que hoy en día estas aplicaciones cada vez tienen más tipos de contenido dentro. Entonces, por ejemplo, Netflix no solamente es vídeo, sino que ahora en Netflix también puedes hacer gaming o puedes incluso utilizar el buscador, navegar. Si vas a Facebook puedes hacer cosas como vídeo, ¿no? Puedes ver un vídeo o puedes escribir en social media o puedes ir al marketplace. Entonces, podemos incluso categorizar por estos tres tipos de cosas, ¿no? ¿Quién es el vendedor de la aplicación? ¿Cuál es el tipo de contenido? Y cuál es la subcategoría dentro de la aplicación.
Entonces, eso nos permite agrupar el tráfico de muchas formas diferentes y crear políticas que se adaptan a GDPR y a cualquier regulación del país del que vengáis. ¿Qué más? Otra de las preguntas que veo que habéis escrito es, hoy en día ya estamos haciendo shaping en la red. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacemos hoy en día y esta nueva solución de Sunbind AppQE? Creo que la solución es muy diferente porque no solamente se basa en aplicar políticas de shaping en función de la aplicación, ¿vale? Está la aplicación en sí misma y este tipo de contenido y las subcategorías, eso es una parte, es la clasificación de tráfico es muy diferente y mucho mejor ahora con AppQE. Y luego la segunda parte es que podemos crear políticas de shaping basadas en la calidad de la experiencia. Entonces, es las dos cosas unidas. Una mayor granularidad en la clasificación de tráfico y a la vez poder utilizar QE como una métrica para crear políticas. De eso es exactamente de lo que se trata Intent-Based Congestion Management. Es un caso de uso que utiliza QE como métrica, entre otras muchas cosas, para crear estas políticas en tiempo real. ¿Qué más preguntas? ¿Cuándo está disponible IBCM? IBCM está disponible desde ya para hacer trials. Está disponible en el mercado desde el año pasado, de hecho, pero está disponible hoy mismo para cualquier trial. Y es válido para redes móviles y para redes fijas, para cualquier tipo de red. Otra pregunta es, ¿qué aporta AppQE a las técnicas de optimización de red? Bueno, esta creo que la ha respondido ya. Esta es utilizar calidad de la experiencia para crear políticas, es precisamente lo que hace IBCM y esto es lo que es muy novedoso. Esto además lo hace en tiempo real. Somos capaces de detectar congestión en tiempo real en la red, tal y como clasificamos los usuarios, por ejemplo, podemos clasificar usuarios que son suffering, están sufriendo, y en base a eso en tiempo real crear esta detección y luego aplicar políticas en función a la calidad de la experiencia. A ver si hay más preguntas. Preguntan también cómo clasificamos los usuarios. Sí, los usuarios, la parte de usuarios se clasifica de muchas formas diferentes. Los usuarios podemos clasificarlos como heavy users o non-heavy users, pero incluso podemos clasificarlos en función de la latencia, en función del throughput, en función del volumen. Podemos clasificarlos de muchas formas. Una cosa que es muy novedosa con IBCM es precisamente eso, que podemos utilizar esta clasificación para detectar congestión en tiempo real en la red, y es porque clasificamos a los usuarios en función del sufrimiento que tienen en la red en ese momento, ¿no? Y esto se mide en función de cuánto tiempo tardan en tener acceso a los recursos de la red. Por ejemplo, en una red móvil, cuando hay congestión, unos pocos usuarios están consumiendo la mayoría de los recursos de la red y muchos usuarios están intentando tener acceso a la red. Los schedulers que existen en la red de acceso básicamente son como un load balancer, ¿no? Si alguien le pide recursos, se los da. El problema es que el tráfico de vídeo, por ejemplo, requiere de muchos recursos. Entonces, estos recursos están impactando de forma muy negativa a la gran mayoría de los usuarios. Entonces, ¿qué hacemos? Que somos capaces de medir cuánto tiempo tardan los recursos, muchos usuarios o cada usuario en tener ese acceso a la red. Y si muchos de estos usuarios empiezan a tener problemas, es cuando detectamos la congestión en tiempo real. Aplicar políticas en función a la calidad de la experiencia de cada usuario. Me preguntan también cómo se puede medir el ROI, el retorno de inversión de una solución utilizando AppQE. Hemos creado, de hecho, muy buena pregunta, hemos creado modelos de ROI para cada una de estas soluciones. Entonces tenemos modelos para todos estos casos que he presentado, Heavy User Management, Video Streaming, incluso IBCM. Y la mayoría de ellos son muy sencillos o sea, no son sencillos el ROI, pero son sencillos de entender. Básicamente lo que hace IBCM es que es capaz, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto al final, en una de las últimas slides, era que un operador fue capaz de ahorrar entre 7 y 10% de bandwidth, manteniendo la misma calidad de la experiencia. Esto obviamente es como se testeó antes de ponerlo en producción, porque lo que tú quieres durante un momento de congestión es no tienes que ahorrar, digamos, bandwidth en la red. Lo que quieres es que la calidad de la experiencia sea lo mejor posible con el bandwidth máximo que se está utilizando.
Entonces, eso es precisamente lo que hace. Somos capaces de mejorar la calidad de la experiencia en ese momento de congestión, y entonces si utilizas calidad de la experiencia como métrica para ver cuándo tienes que gastar más dinero en un nodo, entonces puedes retrasar esa inversión, pues eso, 1 año, 2 años. Pues tenemos soluciones, digamos, tenemos modelos de ROI para que, dependiendo de las condiciones de vuestra red y cómo se aplique, podemos incluso intentar medir cuál es el beneficio. Pero lo mejor es un trial. Otra de las preguntas que recibo es ¿qué parámetros utilizamos para medir la calidad de la experiencia? Esto es muy interesante. Como explicaba en la presentación, el objetivo de la calidad de la experiencia que medimos es mapear esos KPIs que tenemos en la red, como throughput, latencia, jitter, todos ellos, en un KPI que es mucho más complejo y abarca a todos. Y va a ser diferente dependiendo de la aplicación que tenemos. Entonces, lo que hacemos es que, dependiendo del tipo de aplicación, tenemos diferentes pesos. Digamos, el throughput, por ejemplo, tiene un peso muy alto cuando estás utilizando vídeo, pero, por ejemplo, cuando estás haciendo gaming, cloud gaming, es más importante la latencia. Entonces, creamos estos pesos y utilizamos Machine Learning para clasificar y para crear un score dependiendo de cada aplicación, dependiendo de cada usuario y dependiendo de las métricas que se están utilizando en la red en el momento actual. Otra pregunta que recibo es si podemos predecir la congestión antes de que ocurra o si lo estamos haciendo en tiempo real. La respuesta es en tiempo real. Nosotros detectamos estos usuarios que están sufriendo en la red y aplicamos las políticas entonces. No estamos prediciendo cuándo va a haber congestión en la red, sino lo que hacemos es directamente detectarlo cuando ocurre y tomar las medidas adecuadas. La diferencia entre IBCM y otros casos de uso anteriores o más tradicionales, como son los de Heavy User Management o los estáticos y dinámicos que utilizan en todas las redes hoy en día, es precisamente eso, que IBCM no tiene que aplicar políticas hasta que no es necesario. Entonces, solo aplica políticas cuando hay congestión y aplica las políticas necesarias, tan restrictivas como sea necesario, dependiendo de las condiciones de la red. En políticas tradicionales tú tienes que decir, si hay congestión, quiero hacer no sé qué, ¿no? Perdón, no si hay congestión, quiero restringir a los usuarios tanto throughput en estas horas del día. Pero nunca sabes cuánto throughput tienes que restringir y durante cuánto tiempo y a qué hora. IBCM exactamente hace eso, que lo detectamos en tiempo real y la restricción, como es un círculo, ¿sabes? Como es un loop, automatic loop, es automático, podemos restringir una aplicación, ver cuáles son las condiciones en la red, restringir más si hace falta, ver cuáles son las condiciones en la red y lo podemos hacer de forma iterativa para balancear esa calidad de la experiencia que os enseñaba antes en todos los segmentos que tenéis en vuestra red de usuario y aplicaciones. También me preguntan si estamos utilizando un engine para hacer la clasificación de tráfico propio o de un tercero. La respuesta es propio. Sunvine es, digamos, el vendedor número uno de Traffic Classification en el mundo entero. Y tenemos nuestro propio, digamos, motor de clasificación de tráfico basado en Machine Learning desde hace muchos años. Me preguntan si podemos detectar el tráfico VPN. La respuesta es sí, es una de las categorías que AppQ hoy tiene y podemos clasificar cuál es todo el tráfico que hay de VPN. Y creo que no tengo más preguntas. Si tenéis alguna más, por favor, mandarme un correo. Creo que tenéis mi contacto directamente aquí y encantado de responderos. Así que si no hay más preguntas, creo que por hoy podemos cerrar la sesión. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.